Buenas tardes, bienvenidos. Y en primer lugar, queríamos dar la bienvenida al invitado de hoy en nombre del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad. Agradecer también vuestra asistencia, creo que vamos a pasar un buen rato, y también la asistencia de los corresponsales culturales, una actividad formativa del propio Vicerrectorado. Bien, yo quería empezar con un comentario de un amigo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Es que un amigo estaba rebotando a otro amigo la tarjeta de Alfonso Armada y el comentario que le hacía al otro amigo es que era Alfonso Armada el bueno, ¿vale? Entonces sé que te habrán hecho muchas veces esta broma, pero quería aprovechar para mencionar que estamos hoy, bienvenidos, con Alfonso Armada Rodríguez. El segundo apellido es muy importante en este caso porque es el apellido de su madre y que es una persona que marca mucho tu trayectoria personal, hasta profesional. Y no sé, estaba acordándome del monarca creo que está entre el siglo XIV y XV, el monarca aragonés, Alfonso el Magnánimo, que conquista Nápoles, ¿no? Tú eres Alfonso el Bueno, una personalidad profundamente inquieta, que bueno, continuamente está buscando nuevos horizontes estilísticos, vitales, y quería empezar, si quieres, directamente, porque creo que podemos desgranar tu biografía en vez de al principio, poco a poco, con uno de tus libros de referencia en cuanto a la parte más periodística de tu obra, que es El arte de la entrevista, de David Bowie a Adam Zagajewski, en el cual tú haces un ejercicio muy divertido al final, haces un ejercicio muy periodístico. Los que estáis relacionados con el sector creo que os vendría muy bien, que es simular cuál sería la mejor entrevista, ¿no? Y entonces en esa entrevista hablas fundamentalmente de muchas cosas, de estilo, de cuestiones de estilo, y hablas de las preguntas que te harías tú a ti mismo. Y la pregunta es, ¿quién eres? Entonces yo quería empezar con eso. ¿Quién es Alfonso Armada Rodríguez el Bueno? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Empezamos bien. De todos modos, la entrevista final no es una autoentrevista, es una entrevista que me hizo María Fernanda Ampuero, una novelista y periodista ecuatoriana muy amiga, y le propuse que me entrevistara al final. Y es cierto, en este libro de entrevistas, a partir de cierto año, no recuerdo exactamente cuándo, empecé a preguntarle a todos los autores, pintores que entrevistaba, al final les preguntaba, ¿quién es? ¿Quién eres? Y ha sido muy divertido porque, claro, esa pregunta muchas veces desarma al interlocutor. Por ejemplo, a James Natchway, el fotógrafo norteamericano, que tiene un libro prodigioso, se llama Inferno, que es un libro así como tamaño lápida, literalmente, y lleno además de imágenes pavorosas de todas las guerras que ha cubierto. Vino a Madrid y le pregunté quién es James Natchway y se enfadó. Se levantó indignado. ¿Cómo que quién es? Le pareció como una especie de impertinencia preguntarle. Otros autores, como por ejemplo Richard Ford, el novelista norteamericano al que he entrevistado 3 veces, la primera vez me dijo, todavía no lo sé. Y volví a entrevistarle y dice, Richard, ¿ya sabes quién eres? Y dice, todavía no, sigo buscándolo. Entonces, la verdad, como buen gallego, podría responder a la gallega y decir, pues todavía no lo sé. Pero bueno, no voy a hacer de gallego hoy, aunque sea gallego. Bueno, yo siempre digo que quiero ser portugués, es como mi afición más permanente. Pues soy un periodista. Y si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Creo que quizá porque he tenido mucha suerte, porque cuando tenía 14 y 15 años pensé que quizás la mejor forma de ganarse la vida podría ser vendiendo palabras. Y bueno, y no me ha ido mal. Y he conocido mucha gente, he viajado mucho, he visto cosas espantosas, pero creo que me han hecho mejor, en el sentido de que me han hecho valorar más dónde he nacido y la suerte que he tenido de nacer donde nací. Y habré podido estudiar y vivir y trabajar. Creo que me ha hecho valorar más en fin, el lugar donde nací, mis hermanos, mi familia y los amigos. Creo que es algo que
lo digo últimamente mucho, no sé, igual me estoy haciendo viejo, pero en las facultades de periodismo, cuando hay alumnos que quieren ser corresponsales de guerra, enviados especiales, creo que falta una asignatura, y es cómo sobrellevar el dolor de los demás. Porque, claro, la imagen del corresponsal tiene cierto glamour de correr riesgos, de vivir la emoción, del peligro, la adrenalina, pero se olvida de una parte fundamental, que estás expuesto a escenas de dolor y de sufrimiento, de crueldad, que te van a cambiar para siempre. Y eso va a formar parte de tu equipaje vital, ¿no? Y creo que es bueno además tenerlo, porque creo que si no tienes compasión por el dolor ajeno, no puedes ser un buen periodista. Pero tienes que mantener cierta distancia, porque si te conmueve demasiado y te pones a llorar, no puedes trabajar. Entonces, como dice Leila Guerriero, cuando algo te conmueve mucho hay que llorar, pero cuando ya nadie te ve, entre los árboles o cuando te recoges. Lo que pasa es que es muy interesante también, Alfonso, que es muy interesante también el hecho de que, habiendo tenido una vida periodística muy intensa, nunca has renunciado a otras facetas de la cultura que yo creo que casi te han acompañado en paralelo o superponiéndose en muchos momentos, ¿no? Y tenía aquí destacada una frase que vincula los dos mundos y que me gusta mucho, que me ha llamado la atención, que dice: el periodismo no puede renunciar a la precisión, a la exactitud y a la brevedad que le enseña la poesía. ¿Por qué no se enseña poesía en las facultades de periodismo? Buena pregunta, pero de todos modos, hace un año, con José Antonio Guardiola, el director de En Portada, montamos un máster de reporterismo internacional que acaba de terminar. Empiezan ahora los alumnos a hacer prácticas en Radio Nacional y Televisión Española, y es un máster de reporterismo, y en todas las clases que yo he impartido en el máster siempre empezaba con un poema. Y de hecho el otro día fue la entrega de diplomas y una de las alumnas me devolvió un poco el homenaje recitando un poema de Wisława Szymborska, esta poeta polaca a la que conocimos gracias al Premio Nobel. Y me parece que Szymborska es un ejemplo máximo de cómo los periodistas tienen que ver el mundo como un poeta, como una poeta de la Szymborska, por su forma de acercarse precisamente con un lenguaje que cualquiera comprende, pero con una profunda humanidad y mucho humor también. Entonces, esa precisión del poeta que elige lo más valioso con las palabras más precisas y la forma más breve, creo que es un instrumento fundamental para hacer buen periodismo. Y también por la belleza. Creo que muchas veces, cuando algunos periodistas, cuando escriben para un periódico o para un digital, piensan, bueno, es efímero, esto al final se va a acabar desvaneciendo. ¿No? Al día siguiente el periódico, cuando había periódicos, que a veces menos, esto va a acabar envolviendo el pescado o el bocadillo, ¿no? Pues creo que aunque estés escribiendo para una hoja volandera, para un papel, para un periódico que va a morir con el día, tienes que pensar que esas palabras son tus palabras y te van a acompañar para bien y para mal mientras vivas, con lo cual más vale que sean palabras hermosas que no envejezcan con el día. Tratar de que las palabras sean relevantes, no escribir con prosa de madera, con prosa burocrática, que está muerta cuando está escrita, aunque sea eso, una cosa que vas a publicar para ese día y se va a leer ese día, igual se va a olvidar. Y estaba también reflexionando, hoy está con nosotros Manolo Ramos, que te lo he presentado al principio, que fue el vicerrector que inició, que creó este programa de presencia literaria. Tú alcanzas la presencia número 222. Bonito número. Sí, es un pequeño ritual, a veces casi de secta, cuando somos pocos, otras veces más masivos, en el que hay una parte siempre muy importante que te hemos comentado, que es contar con los libros, que los libros estén presentes no solo en la persona que te entrevista, sino en la figura de una librería que permita que compremos los libros. Pues gracias. Sí, recalco el tema de Librería Manuel de Falla y se lo agradezco porque ha habido muchas tardes mejores, peores, pero todas han sido buenas, y lo hago también hoy especialmente porque no sabemos si quizás sea la última tarde que nos acompañe como tal librería, porque está en un proceso de jubilación y cambio a otro propietario. ¿Pero va a seguir siendo librería? Sí, va a seguir siendo librería, y les quería agradecer a ellos eso. Y entonces parte de ese ritual estaba repasando el listado de los 222 autores y me daba cuenta de los pocos periodistas que hemos traído al programa. Hace tiempo nos dimos cuenta, como hace, no sé si 10, 15 años, de las pocas mujeres escritoras que venían al programa, e intentamos buscar alternativas, y ahora veía que es verdad que no hay una consideración del periodismo como literatura.
Bueno, ahí está el premio Nobel que entregaron a Svetlana Alexievich, la periodista bielorrusa, que es la primera periodista o el primer periodista de la historia que recibe el Nobel por hacer periodismo, porque Camus, que también lo recibió, no fue por su tarea periodística, fue por su tarea de novelista, filósofo o dramaturgo. Y Svetlana Alexievich ha recibido el premio Nobel por sus libros de periodismo, que son impresionantes, desde Voces de Chernóbil o de Lomos Soviéticos, porque son libros que están escritos con un trabajo periodístico impresionante, con centenares de entrevistas, un trabajo de edición después portentoso, y son libros que son magníficos desde el punto de vista literario. En esto hace mucho hincapié Leila Guerriero, cuando le preguntan por qué no escribe una novela, y ella dice, porque la realidad es tan rica que no necesito inventar nada, ¿no? Y la calidad de la prosa de Leila está a la altura, o muchas veces muy por encima, de muchas novelas. Es decir, que la calidad literaria no está siempre en la literatura per se concebida como algo que es pura ficción, sino hay libros de no ficción que son mucho más interesantes, mucho más ricos, más desafiantes y literariamente tan potentes como muchas novelas. O sea que en el tope de la prosa o de la literatura creo que hay literatura de no ficción, literatura periodística, que es fantástica. Y la única condición es que no puedes inventar. Por eso ha habido también una cierta polémica por el caso Kapuscinski, que es un grandísimo escritor, un grandísimo periodista, pero que se tomó libertades que como periodista nunca te puedes permitir. Y Kapuscinski a veces inventaba. Y eso, bueno, yo voy a seguir leyéndolo, admirándole, pero creo que eso desmerece de su parte periodística. Hay un periodo de tu vida, que es el de la infancia, adolescencia, muy marcado por un sistema educativo, por una asistencia, creo que era colegio Montecastelo. Medio pensionista. Sí, era un colegio del Opus, y que tú de alguna manera, no es que vuelvas continuamente a él como se vuelve a la infancia, pero sí que es un referente en el sentido de cómo condiciona tu forma de reaccionar ante la vida, ¿no? Y de tu propio camino profesional. No sé si esto te marca tanto como a mí me ha parecido en tus lecturas o... Bueno, yo creo que a todos nuestras familias la infancia nos marca decisivamente, ¿no? Y los colegios, por supuesto, los institutos. Y claro, yo entré en el Colegio Montecastelo a los 7 años y estuve allí 7 años. Entonces son años decisivos en los que al final se dibuja, no sé si tu personalidad o tu manera de estar en el mundo. Hace unos días, en Aguarda, en Pontevedra, presentando un libro sobre Galicia, estábamos 3 amigos y estaba Manuel Alonso Jorreto, que fue maestro en Fornelos, en Orrosal, donde desemboca el Miño, Eduardo Matamoro, Din Matamoro, que es un pintor notable gallego, y los 3 éramos compañeros de clase en Montecastelo. A uno le conozco desde los 7 años y somos amigos todavía, y a otro desde los 9. Y los 3 éramos los 3 más maltratados de la clase. Din Matamoro todavía no lo ha superado. Es algo que le ha marcado profundamente. Era muy sensible, ya era un gran pintor de niño, y él sufrió muchísimo, y ahora cuando de vez en cuando hay reuniones periódicas de exalumnos, Manolo Jorreto, el que es maestro, él, que era el que más sufrió este maltrato por parte de los compañeros, sin embargo tiene una capacidad de perdón increíble y es el que promueve estas reuniones de exalumnos, ¿no? A pesar de que se reúne con los alumnos que más le maltrataron. Su mujer le indigna, dice, mi marido es un franciscano, porque es increíble que tenga esa capacidad de perdonar tan grande. Y en mi caso, pues bueno, yo lo llevo no con el malestar o la amargura de Din, tampoco con la alegría de Jorreto, pero bueno, no da importancia. Pero es verdad que nos marcó. Yo recuerdo un artículo en Faro de Vigo que publiqué una vez en una sección que tenía y dije, yo soy ateo gracias al Opus Dei. Y claro, no sé cómo se llama, porque hay una especie de representante especial del Opus Dei para España, me llamó desolado, ¿cómo has podido escribir esto? ¿No? Porque es la verdad. Yo tenía, cuando estaba en Montecastelo, había un sacerdote, no sufría abusos, pero bueno, me abrazaba y me decía, tú vas a ser santo. Y estaba convencido que iba a ser misionero, y me imagino, a veces he pensado, medio en broma, medio en serio, que me hice reportero, periodista, quizás porque tenía una vocación un poco misionera. Y de hecho un compañero del País, Fernando Samaniego, dice, esto es una vocación. El periodismo es como una vocación. Y bueno, puede que haya algo de eso, ¿no? Entonces, cuando salí de Montecastelo y fui al instituto y después a la universidad, me sentí como estafado. Entonces, como parte de esa reacción contra esa educación, pues fue perder la fe por completo. Ahora estoy en una fase así como de expectativa, de expectación ante no sé qué. Me he hecho menos ateo y un poco más agnóstico. No he vuelto a creer, pero a veces tengo nostalgia de cuando creía. Sí, de hecho, yo tenía señalada precisamente la frase de soy ateo por el Opus Dei porque me interesaba más, que es un titular fantástico y
bueno, y que es muy representativo, me interesaba más la parte que no sale en el titular, que tú decías que lo era sin saber por qué, es decir, sin tener fundamentos en ese momento para ser ateo, como tampoco a veces tenemos fundamentos para ser de una determinada religión, ¿no? Bueno, antes mencionabas a la familia y la importancia de los padres. Hay otro librito que se titula El Celta no tiene la culpa, sí. Y continuando la frase sería el Celta no tiene la culpa de que no me guste el fútbol. Y eso el libro también explica un poco por qué mi rechazo al fútbol, por qué mi rechazo a Vigo, al mar, a la vela, a la burguesía, al capitalismo, porque todo eso era lo que mi padre representaba. Entonces es una reacción, supongo, muy infantil, muy narcisista, de rechazo de algo que se te plantea como algo con lo que tienes que luchar y romper. Y en ese paquete pues iba también, supongo, la religión, ¿no? Entonces hay una especie de reacción un poco visceral y un poco infantil, ¿no? Ahora con el paso del tiempo te vas haciendo como más, quizás te haces más comprensivo o menos dogmático o menos narcisista. También se ha dicho más de una vez que el tiempo que estuve de corresponsal en Nueva York, aparte de todo lo que pasó allí, porque ocurrió cuando estaba allí, pues hubo el ataque contra las Torres Gemelas y conocí gente fantástica. Sin embargo, lo que más me cambió como persona fue que allí hice de padre de la hija de mi mujer. Yo nunca he querido tener hijos, pero he hecho de padre, porque desde los 8 años vivimos juntos y entonces he hecho de padre. Y pasó algo extraordinario, que aquí habrá algunos que sois padres o que son padres, y esto en fin, les parecerá una banalidad, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que le prohibía algo, la primera reacción, por supuesto, de un niño le prohíbes algo, es como de rabia. Después, sin embargo, te das cuenta que porque le prohíbes, te quieren más. Y eso me rompió los esquemas por completo. Y claro, esto bueno, tiene mucho que ver con la filosofía del Principito, ¿no? Cuando le dice el zorro que por favor le domestique, ¿no? Cuando domesticas, además, adquieres una especie de compromiso con el zorro, con los hijos, ¿no? Y los hijos necesitan ser domesticados, en el mejor sentido, ¿no? Necesitan saber diferenciar el bien del mal, ¿no? Porque eso te ayuda un poco a ordenar tu propia naturaleza, ¿no? A domesticar tu alma. Y eso pues, es algo que todavía le doy vueltas, porque me parece fundamental eso, esa especie de compromiso emocional con alguien a quien tienes que cuidar y tienes que marcarle los límites, ¿no? Y si no tienen límites, al final creo que se harán mucho daño, harán daño y serán seres más infelices. Ya has hecho 2 referencias. Casi todo el mundo ha venido aquí por tu faceta más conocida del periodismo. Has hecho referencia en 2 ocasiones a ella, es decir, la vocación por vivir de la palabra y esa reacción al contexto que tenías te lleva a estudiar periodismo en la Complutense e inicias una carrera periodística que, bueno, quizás sea la carrera soñada para cualquier periodista de entonces, que empiezas en medios locales, en el Faro de Vigo y creo que otro medio también local, y luego das el salto durante 7 años al País, me parece. No, 13 en el País. 13 en el País y luego a ABC. Me preguntaba hoy un periodista, pregúntale por qué se pasa del País a ABC, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia, como me has dicho antes que podíamos preguntar de cualquier cosa. ¿Cómo alguien que está en el medio soñado? Yo tardé mucho de todos modos en llegar a... Bueno, cuando tenía 13, 14 años pensé hacerme periodista, pero después tardé mucho en llegar al periodismo. De hecho, parte de mi rebelión contra mi padre fue escaparme de casa 2 veces. Por motivos ideológicos y también porque en mi casa había un ambiente pésimo. Mis padres se llevaban muy mal entre ellos y no se hablaban. Habría silencios que se prolongaban durante años. Y tengo 4 hermanos detrás. Entonces, cuando estaba en Santiago, todavía vivía Franco, en el año 74, yo estaba estudiando, pero descubrí pues, muchas cosas. El teatro, el sexo, la política, todo de golpe, el gallego. Y empecé a sentir un malestar porque estaba en Santiago, viviendo de mi padre y no estudiando. Entonces, mi reacción fue irme para trabajar y convertirme en un obrero. Entonces me fui a Les Borges Blanques, en Lérida estuve trabajando de camarero un tiempo. Y mi madre me decía, ¿qué haces ahí? No, yo quiero ser un obrero porque no estaba haciendo mi labor y tal. No sé, pero digas tonterías, vente para casa y tal. Mi padre fatal. Bueno, al final volví y aparte de ahí es donde hay algo que nos vincula absolutamente. Esto es una sorpresa que no pensaba contar, pero bien a cuento. Volví, cambié de carrera, había empezado filología germánica, empecé historia. Pero el malestar continuaba, mis padres seguían llevándose mal, el ambiente político en mi casa también era malo, y entonces me escapé por segunda vez. Y esta segunda vez dije, esta vez voy a ir más lejos que nunca, voy a ir a las antípodas de España, voy a ir a Nueva Zelanda, que es lo más alejado posible de Galicia. Y haciendo dedo, pues acabé en Holanda,
en casa de unos inmigrantes gallegos que eran los padres de un compañero de historia. Estuve trabajando un tiempo allí, seguí hasta Dinamarca, estuve viviendo en Cristiana, la ciudad de los hippies, olía fatal, no encontré trabajo. Mi idea era cruzar la Unión Soviética, bajar por Japón, llegar a Nueva Zelanda y quedarme a vivir en Nueva Zelanda. Y tenía una fantasía erótico-antropológica de conocer a una maorí, y resulta que esa maorí era mi abuela, me casaba con ella y me convertía en padre de mi madre. Esto ya es un delirio freudiano que al final no se cumplió. Pero, y esto explica también por qué me fui a ABC. No llegué a Nueva Zelanda, al final llegué a un acuerdo con mi padre, dejé el teatro y me centré en el periodismo y ya empecé periodismo en Madrid. Y ahí ya encontré un poco el camino. Y tuve suerte porque acabé periodismo y al final hice prácticas en El País y ya empecé, tuve bastante suerte. Cuando era directora del País, no, era subdirectora, Sol Gallego Díaz, me enteré que el príncipe de Asturias, el actual rey de España, iba a hacer un viaje de Estado a Nueva Zelanda y a Australia. Entonces le dije, Sol, desde pequeño estoy obsesionado con Nueva Zelanda, yo no hago información de la Casa Real, pero si no va a ir nadie a cubrir el viaje del príncipe, me encantaría. Y me metió en el vuelo del príncipe. Fue un viaje fantástico, dimos la vuelta al mundo, estuvimos 7 días en Nueva Zelanda, 7 en Australia, y en ese vuelo estaba Catalina Luca de Tena, heredera de la saga Luca de Tena. Y a la vuelta a Madrid me propuso, ¿te gustaría ser corresponsal de ABC en Nueva York? Yo me quedé lívido, dije, ¿qué te pasa? ¿No? En mi vida había pensado trabajar en Nueva York de periodista, trabajar en ABC, y fue un shock. Y entonces, durante un mes, estuve hablando con Jesús Severio, el director del País entonces, y me dijo, yo no quiero que te vayas, quiero que la oferta de ABC es muy tentadora, entonces, ¿qué quieres para no irte? Y dije, pues yo quiero África. Yo llevaba 5 años dedicado a cubrir África, pero siempre era una batalla, a veces no ponían problemas, otras sí, después iba y no publicaban los artículos, era una batalla constante, ¿no? Porque África no interesaba demasiado al periódico. Y bueno, después de un mes negociando, y de hecho Ramón Lobo, que murió tristemente, compañero de sección de Internacional, me dijo, oye, si tú no quieres ir, dile a ABC que yo me ofrezco. Y todos mis amigos a ABC, vamos, no lo dudes, una oferta como esta no puedes rechazarla. Entonces, después de un mes negociando con Severio, me dijo, porque yo le pedí África, ser redactor jefe para África, viajar mucho más a África y escribir de deportes, de cultura, de sociedad, de todo. O sea, que el periódico se volcara. Me dijo Severio, no somos Le Monde, no somos el New York Times para tener una sola persona dedicada a un continente gigantesco. Y entonces me fui a ABC. Y nunca me arrepentí. Y también digo, medio en broma, medio en serio, que a pesar de las apariencias, yo he sido más libre en ABC que en El País. Porque no sé, debe ser parte un poco de la forma de ser de la derecha. El control democrático o el centralismo democrático, la forma de trabajar del país es una forma muy jerarquizada. Hay un libro de estilo que funciona muy bien, pero hay muchos más controles. En ABC sabes que hay unos límites, y a pesar de eso han hecho artículos muy duros contra la monarquía, pero es un periódico monárquico, conservador. Pero yo en Nueva York, la verdad que, en fin, tuve un pequeño choque con Zarzalejos, un gran director por otra parte, pero he tenido absoluta libertad para trabajar en ABC y he trabajado muy a gusto, con muchísimas propuestas, y he pasado 19 años. Es verdad que al final me echaron, pero bueno, los amores también se terminan. Y con el director que me echó, que es Víctor Rubido, pues hubo un desencuentro progresivo. Pero mientras tanto estuve 7 años en Nueva York, después volví, trabajé con Alberto Sotillo en los domingos de ABC, un periodista impresionante, haciendo reportajes. Me ofrecieron dirigir el máster de ABC con la Complutense y estuve 7 años y disfruté muchísimo, y después dirigí ABC Cultural 2 años y fui adjunto al director y disfruté mucho, la verdad que he publicado montones de cosas, entonces ha sido unos años estupendos. Y bueno, y eso, a pesar, son 2 periódicos muy distintos, pero hay periodistas fantásticos tanto en ABC como en El País. Ya lo has dicho anteriormente. Perdona enrollarme demasiado con las respuestas. No, al revés, bueno, que lo has abarcado y con una síntesis casi poética, ¿no? O sea que está muy bien. Has hablado antes de que has cubierto conflictos bélicos, has cubierto guerras, pero que no te consideras corresponsal de guerra. Tienes Cuadernos Africanos, que los recomendamos, creo que está entre los libros, que, bueno, la mezcla de diarios con crónicas de todo tu periodo africano. Escribes, que eso quizás también mucha gente no lo sepa, escribes magníficas reseñas literarias todavía en la revista Mundo Negro, que estamos acostumbrados a verla en las iglesias y en las parroquias. Eres un
gran conocedor de la literatura africana, por lo menos para mí, que soy un absoluto ignorante. En general, igual que desde joven tenías esa fijación con la Antípoda, la de África, ¿de dónde te viene? La verdad que ha sido todo bastante accidental, ¿eh? Ha habido una serie de oportunidades que han aparecido y bueno, y las he aprovechado, ¿no? Porque yo nunca, igual que nunca había pensado trabajar en ABC, ni vivir en Nueva York como corresponsal, tampoco pensé nunca cubrir guerras. No estaba en mi horizonte vital. Me gustaban mucho los libros, el teatro, la música, la cultura, y de hecho yo hice prácticas en El País y después me fui, no me contrataron, pero al cabo de 2 meses me llamaron para trabajar en Ediciones El País, como editor de libros. Y gracias a eso conocí a Ferlosio, por ejemplo. Hice buenas amistades. Y después de 2 años editando libros, le pedí audiencia a Cebrián, que era el director entonces, y dije, yo quiero trabajar de periodista. Y dijo, vale, te lo has ganado, ¿dónde quieres ir? A Cultura. Y me metió en Cultura, que era la sección donde quería trabajar. Después estuve en Opinión durante bastante tiempo, llevando un suplemento que se llama Temas de nuestra época, suplemento estupendo, que ya ahora sería imposible, y llevaba cartas al director. Y además, bueno, aprovecho para contar una anécdota, que cuando estaba ya de director Joaquín Estefanía, y me dijo, oye, que esto no es ajo blanco. Porque yo todas las cartas, las más ácratas, las más disparatadas, las más divertidas, son las que publicaba siempre, porque son cartas del director, pero hay un redactor que elige las cartas que se publican. Yo elegía las más chocantes, las más devastadoras, porque me parecía que era una sección muy divertida. Y por casualidad pues acabé en Internacional, reforzando la sección cuando la Primera Guerra de Irak, y al final me llamaron de nuevo. Estaba Mariló Ruiz de Elvira, que es una de las mejores periodistas que he conocido, era la redactora jefa de Internacional, una mujer que jamás perdía los nervios, que cuando cometías un error tiene una forma de corregirte los errores con una delicadeza y con un... Bueno, yo le agradezco porque es una grandísima periodista. Pues acabé en Internacional casi por casualidad y al regreso de un larguísimo viaje por Estados Unidos conseguí ahorrar 1 millón de pesetas, que era mucha pasta entonces, y 40 días de vacaciones, y lo recorrí Estados Unidos y aproveché para entrevistar a Richard Ford y a Henry Roth, otro escritor que también me parece fundamental. A la vuelta, Luis Matías López, que era el nuevo redactor jefe de Internacional, me dijo, ¿quieres ir a Sarajevo? Y así, a bocajarro, ¿no? Sin que yo lo hubiera pedido, no haberlo pensado. Habían ido compañeros de la sección, yo les leía y hablaba con ellos, pero no había pensado yo ir a cubrir la guerra. Y dije, bueno, pensé que podía morir, porque claro, lo que piensas cuando mandan una guerra es que puedes morir. Y me imaginaba una bala matándome. Pero me dio, y hay un componente ahí pues morboso, de decir, bueno, ¿cómo es una guerra de cerca? ¿Y cómo se escribe una guerra? ¿Y cómo se maneja el miedo? O sea, no sabía casi nada de los Balcanes, de la complicadísima historia de los Balcanes. No había hecho la mili, no sabía casi nada de armas, ni de calibres, no sabía nada de ejércitos ni de rangos. Y dije, bueno, pues sí. Y al final fui 3 veces. Y como no sabía nada, casi nada de la historia, y porque en las guerras todavía se miente más que en la paz, y porque pensé cómo se puede ayudar al lector a que sienta... Aquí creo que es una de las tareas fundamentales de un periodista, que es ayudar a que el lector se ponga en el lugar del otro, ¿no? Tú eres sus ojos, tú eres sus sentidos, pues me dediqué a contar cosas que pensaba que podían ser muy interesantes para el lector del país. Que es decir, en una guerra la gente se enamora, en una guerra la gente celebra cumpleaños, o va al teatro, o cómo de importante es el pan, o un periódico. Pues entonces ese tipo de cosas las contaba, o los escritores, bueno, como me interesa mucho la literatura, pues también tuve una entrevista con varios escritores bosnios, con actores, con periodistas, y además conocí a Susan Sontag allí, y conocí a Juan Goytisolo, o sea que también fue una oportunidad, porque todos los días desayunábamos juntos, porque estábamos todos en el mismo hotel, y al final Susan Sontag estaba a mi lado todos los días, y un día le pedí una entrevista. Entonces contaba pues eso, historias de la guerra que pienso que a la gente le ayudaban, pues me imaginaba cómo era la guerra civil en Madrid en el año 36-37, pues pensaba que esas historias podían decir más de la guerra que hablar de cómo iba la guerra, cómo iban las posiciones, los muertos, que forman parte de la guerra por supuesto, pero no ayudan a explicar la guerra. Y entonces por casualidad pues estuve en Bosnia 3 veces y cuando estaba en la sede internacional veía que África prácticamente no aparecía. Una compañera había acabado frustrada con la sección porque no le publicaba nada de África, ni siquiera de Guinea Ecuatorial, la antigua colonia española, ni del Sáhara, y se fue de la sección. Y yo pues empecé a dar la lata con África. Y entonces empezaron a llegar noticias de Ruanda. Yo África pues la tenía asociada pues sobre todo a Julio Verne, a libros de aventuras, a los libros de Tarzán, que me los leí todos, los de Edgar Rice Burroughs, en una colección de libros, y Tintín también, por supuesto. Pero era mi imagen así, pues eso, películas, novelas, fantasías, pero muy poco conocimiento, o casi ninguno. Entonces llegaron noticias de Ruanda, de que estaban matando gente, y recuerdo una entrevista en Radio Nacional
que entrevistaban unas monjas y decían: estamos aquí esperando que vengan a matarnos. Y entonces hablé con el director, que era Severio, y le dije: yo creo que hay que ir a Ruanda. Y dijo: está muy lejos, Ruanda, ¿a quién le interesa Ruanda? Está por ahí perdido, esto no le interesa a nadie. Y aparte, cuando llegues a Ruanda, esto habrá terminado ya. Pero siguieron pasando los días, siguen llegando noticias pavorosas, y entonces dije: vale, vete a Ruanda. Y entonces, pues así, por accidente, acabé yendo a Ruanda, muerto de miedo. Cogí un avión de Bruselas hasta Kigali, perdón, hasta Nairobi, la capital de Kenia. Allí me subí a un avión militar belga, sin saber muy bien cómo, y acabé aterrizando en Kigali el día siguiente, ¿no? Y esto se convirtió ya en fin, una especie de vocación que se mantuvo durante 5 años y que permanece, porque este veneno, el veneno de África, que si te pica al final, pues al final te envenena para siempre, en el mejor sentido. Y aunque ahora ya no viajo a África tanto como quisiera, pues tengo este vínculo con Mundo Negro que me permite estar al tanto un poco de lo que se publica en África, me tiene un poco al día. Intento leer casi todo lo que se publica en España. De alguna manera da a entender ese intento de empatía, ¿no? de pensar en los otros que tiene los protagonistas más anónimos de los conflictos armados. Pero para mí también me interesa mucho cómo en todos los cuadernos africanos, las crónicas del cerco de Sarajevo, en todos ellos siempre hay un hueco para la belleza. Sí, entre tanta pobredumbre, seleccioné el otro día en cuadernos africanos, precisamente de Kigali, nada, son 3 líneas, pero para mí dicen tanto en tan poco. Dice: desde el cielo nocturno de Kigali, la capital del diminuto estado de Ruanda, desde el cielo nocturno, Kigali, la capital del diminuto estado de Ruanda, es un Belén mortecino. No hace falta más para imaginarse en menos palabras. Y luego también me interesa mucho tu capacidad para transmitir sentidos que normalmente no suelen estar en las crónicas, el olor. Bueno, yo creo que los 5 sentidos, en esto se habla de Kapuscinski, los 5 sentidos del periodista. Creo que uno de los argumentos fundamentales en defensa del periodismo, del reportaje, es del reportero, que tienes que ir al lugar, tienes que estar, bueno, y esto vale a escala local y a escala internacional, ¿no? Se pueden hacer crónicas por teléfono y a distancia, pero creo que la presencia física, el conocer al otro, el entrar en sus casas, ganarte su confianza, bueno, como al final de cuentas trabajamos con los amigos, cuando alguien se te abre y te cuenta, el periodista tiene que intentar conectar con un ser humano y que te cuente algo que le duele o que le emociona o que le ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, tienes que acercarte, tienes que sentarte, escuchar, pasar tiempo. Creo que el tiempo es lo fundamental. El tiempo que no tenemos creo que es el tiempo que necesita la prensa para entender lo que está ocurriendo y los lectores para intentar descifrar lo que está ocurriendo. Y creo que la belleza no está exenta de la crónica. Albert Camus hace mucho énfasis a la hora de escribir, a la hora de usar el adjetivo exacto. Y creo que si un reportero, si un cronista no es respetuoso con el dolor ajeno y escribe de cualquier manera y no utiliza la coma, el punto y aparte, los puntos insuspensivos, el punto suspensivos, el adjetivo de forma precisa, es como si estuviera embadurnando y haciendo el dolor y el espanto todavía mayores. Creo que cuando no eres respetuoso con el dolor y utilizas cualquier tipo de palabras, al final estás haciendo como que el dolor se duplique. Es como echar vinagre a la herida. Entonces, puedes hablar de cosas horribles, pero tratar de hacerlo con belleza, porque es una forma de dignificar ese sufrimiento, ¿no? También parece una forma de, aunque no sirva para nada, aunque los muertos no vayan a tener recompensa ni justicia, y aunque al final a lo mejor no intervenga nadie, pero por lo menos que ese trozo de prosa que utilizas para contar el mundo sea prosa que dura, que sea, aunque cuentes algo terrible, ¿no? Esto lo hace también, por ejemplo, Plácido García Planas, este reportero de La Vanguardia, que creo que es fantástico cómo titula, cómo arranca las crónicas y busca siempre la paradoja y la belleza. Y huye algo también muy importante, huir del patetismo, ¿no? Creo que hay que utilizar el menor número de adjetivos, contar las cosas, dejar tu opinión al lado y que el lector saque sus conclusiones. En eso creo que el libro de John Hersey, Hiroshima, que es uno de los mejores reportajes jamás escritos, cómo cuenta Hiroshima con los testimonios de 7 supervivientes de la bomba atómica, que se convirtió en un número único del New Yorker y ahora es un libro prodigioso de periodismo. Creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Contar historias terribles de la forma más despojada, que hablen por sí mismos y que tú intervengas. Evidentemente intervienes porque estás ahí, eliges a qué testigos, a qué fuentes vas a utilizar, las palabras, dónde pones el foco, como hace Svetlana Alexievich, porque haces la selección de lo que parece interesante, pero eso es manipulación legítima, no es tergiversar la realidad. Sí. Y de alguna manera pasas de esa vida
completamente en riesgo y de crónicas continuas y de mucha tensión, entiendo, en el propio trabajo, a la corresponsalía en Nueva York. No sé, parece que vas al destino soñado y te encuentras con las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, y mi madre que lo pasaba fatal cuando iba a las guerras, decía, ¿por qué vas tú? Que vaya otro, ¿por qué tienes que ir tú? Mamá, alguien tiene que ir y tal. Entonces mi madre lo que hacía iba a misa todos los días. Y ella dice, está convencida de que gracias a eso el ángel de la guarda pues estaba alerta y me protegió. Yo no digo nada, no digo ni que sí ni que no, como no hay pruebas al respecto, pero bueno, la verdad es que estoy vivo y al final no he perdido ningún miembro. La cabeza no es la misma, pero a ella hacía sentirse bien y bueno, me imagino que tenía una especie de protector extra. Entonces cuando voy a Nueva York, dijo, por fin has dejado de ir a las guerras, y de hecho me fui con mi familia y mi madre dijo, por fin has dejado las guerras. Y cuando estalló el 11 de septiembre, dijo, parece que la guerra te sigue los pasos, porque la impresión en Manhattan aquella mañana es que la guerra había llegado a Nueva York. ¿Y la experiencia de corresponsal en el lugar soñado? Bueno, yo creo que hay una mistificación, forma parte de la cultura en la que vivimos, ¿no? La cultura del espectáculo, ¿no? Que Nueva York es como... sabemos casi más de Nueva York que de nuestro pueblo, ¿no? Porque está en la potencia de la máquina de los sueños norteamericana, de Hollywood y el propio Nueva York, con las series, la sede de las empresas, la potencia de sus medios de comunicación, en fin, están permanentemente en nuestro imaginario, ¿no? Entonces hay una especie de fascinación con esta especie de tótem sagrado de Nueva York. Y fue una experiencia muy enriquecedora, pero cuando me dicen, ¿no quieres volver a Nueva York? No, para nada. Aparte que el país se está volviendo cada vez más antipático, pero creo que hay montones de sitios. Nueva York estuvo muy bien y estoy muy agradecido porque fue una experiencia muy enriquecedora, pero creo que me apetece más otros sitios, ¿no? Pero sí, fue muy rico, sobre todo. Yo no esperaba que hubiera algo como lo que ocurrió, pero aparte de eso, cuando se fundó Naciones Unidas, crearon 2 plantas enteras para periodistas, con espacios gratis, y ABC tenía un despacho justo debajo del Consejo de Seguridad. Y aparte, como consecuencia del 11 de septiembre, la ONU volvió un poco al centro del debate político mundial, con el problema de las armas de destrucción masiva, y cuando el gobierno español se buscó tratando de apoyar a Bush y a Blair para justificar la invasión de Irak. Entonces, la ONU volvió a cobrar mucha importancia informativa y fue apasionante, ¿no? Pero aparte de eso, desde el punto de vista literario, artístico, económico, Nueva York es sigue siendo una metrópoli. Era fascinante vivir allí. Agotador, pero fascinante. Una de las características de Alfonso es que saca un Potosí de donde está, ¿no? Porque de la estancia en Nueva York tenemos Nueva York, el deseo y la quimera, El sueño americano, el cuaderno de viaje de la elección de Obama, y por último un libro muy, muy recomendable, que por lo que tiene de literario para mí, que es Diccionario de Nueva York, que lo escribes en 2010. Bueno, vuelves a la Villa y Corte. Creo que tienes un periodo corto en el tema del máster de ABC. No, 7 años fueron. Sí, vale. Sí, fue un tiempo interesante. Y durante un periodo muy corto te acercas al mundo cultureta, a la dirección de ABC Cultural, que en aquel momento era, junto con Babelia quizás y el Cultural, pues las publicaciones de referencia en cuanto a prescripción literaria, musical, escénica, etcétera. Yo, sobre todo ese periodo más cerca del mundo de la cultura, te quería preguntar qué opinión tienes o qué opinión tienes formada sobre esa sensación que tenemos algunos de un cierto monopolio de la cultura por parte de las fuerzas más progresistas o más de izquierda. ¿Cómo lo vive alguien que está en primera línea en contacto con autores, con la presión de editoriales, de discográficas, etcétera? Bueno, es una buena pregunta y daría para un seminario. De todos modos, el Cultural de ABC yo me remontaría. Yo recuerdo cuando estaba en El País, el día que salía el suplemento de ABC, desaparecía. O sea, todo el mundo lo cogía, tiraban el periódico y de hecho tengo amigos que todavía hoy compran el ABC, tiran el periódico y se quedan con el Cultural. O sea, que el prestigio de ABC Cultural en esto Ansón, que tiene muchas virtudes y infinitos defectos, sin embargo, supo muy bien hacer un suplemento cultural que gustaba tanto a la izquierda como a la derecha, y de hecho ABC daba más teatro que nadie. De hecho, cuando yo hacía teatro, en ABC le daban mucho más espacio a mis obras que en otros periódicos, por ejemplo en El País.
Cuando me trasladé a ABC, pues la verdad que el ABC Cultural tuvo épocas fantásticas, que a veces tenían hasta 60 páginas y tenía mucho dinero y la verdad que hacían una cobertura y tenían una virtud en comparación con El País. ABC no tenía editoriales, no tenía una industria editorial alrededor, con lo cual sus críticas eran bastante más ecuánimes que las del País, que tenía, estaba vinculado a Santillana, Alfaguara, con lo cual eso condicionaba absolutamente sus críticas. Esa era inevitable, ¿no? Forma parte del mismo aparato mediático propagandístico. Y entonces, bueno, cuando yo llegué a Nueva York, colaboraba muchísimo con ABC Cultural. Estaba María Luisa Blanco y, bueno, y fue una colaboración fantástica porque me daba muchísimo espacio para hacer reseñas. De hecho, una entrevista con James Salter, conocí a James Salter cuando publicó Años Luz en España y, bueno, y gracias a una entrevista que salió en ABC Cultural, ¿no? Y entonces, bueno, fue para mí una plataforma y lo seguí leyendo con devoción. Y cuando me ofrecieron dirigir ABC Cultural, para mí fue, pues, bueno, me encantaba la cultura, me parecía lo más. Y bueno, fue una época muy interesante, muy rica. La verdad que fueron 2 años nada más. Lo primero que hice fue quitar las estrellas, porque me parece una banalización de la crítica, resumir un libro, porque pones 2 estrellas y la gente ya no lee la crítica, ¿no? Y además ves, a veces, muchas veces hay 6 libros recién publicados y todos tienen 5 estrellas. O sea, no se puede publicar 5 obras maestras todas las semanas, es absurdo. O a lo mejor le pones 3 estrellas a un libro menor de Conrad y le pones 5 estrellas a Pérez Reverte. Y dice, bueno, pues no tiene sentido, es que es absurdo. Una obra menor de Conrad es mejor que toda la literatura de Pérez Reverte, que tiene su mérito, pero es que al final me parece que es una forma de simplificar la crítica, ¿no? Y aparte también algo que no me gustaba, y lo veía sobre todo en la buena prensa cultural norteamericana y anglosajona en general. Cuando ves el suplemento de libros del New York Times, sigue siendo igual, el mismo formato desde hace décadas. Son reseñas largas, siempre además por especialistas, no está un crítico escribiendo todas las semanas una crítica. Me parece no tiene sentido que un crítico haga todas las semanas una crítica de un libro. No da tiempo ni leerlo, pensarlo, evaluarlo. Y después en España, que forma parte, y respondo un poco a tu pregunta, creo que hay, primero, mucha endogamia. Uno de los vicios de la prensa española es que cuando un autor de un medio publica una novela, al final hacen la crítica en su propio medio, sus propios compañeros o el director. Recuerdo cuando Cebrián publicó La Rusa, había una angustia en el periódico porque Conte tenía que hacer la crítica de La Rusa. Y claro, era un mal trago. Y Fernández Santos después tuvo que hacer la crítica de la película La Rusa. Entonces, claro, el peso ahí del aparato. Pero no solo eso, después en críticas y reseñas hay una especie de compadreo a la hora de yo me critico, tú me criticas, y esto desciende al mundo de los premios con los jurados que al final premian y después tú eres premiado, y esto crea, pues, es una atmósfera bastante, en fin, bastante corrupta. Y no hay buena crítica. Esto tiene que ver también, bueno, con otro momento de la historia, con algo de Internet. La crítica como tal en gran medida saltó por los aires y las referencias críticas, pues bueno, creo que la crítica como tal se ha dorado. Entonces, en el tiempo que dirigí ABC intenté, pues eso, tratar de que las críticas fueran más largas, más trabajadas, más ecuánimes. Me peleaba mucho con los críticos de arte porque escribían en un lenguaje incomprensible, que era una jerga para artistas y críticos que no entendías. Bueno, decía Castro Flores, ¿qué has querido decir? Pues no lo sé. Pues si tú no lo entiendes, ya me dirás quién va a entender esto, ¿no? O sea, que el suplemento fuera un suplemento útil, que ayudara un poco. Para mí la imagen que yo quería un poco implantar, tanto en la crítica de arte como en la crítica de libros, es un poco lo que hacía John Berger. John Berger tenía una cualidad cuando hacía crítica de arte, es que te ayudaba a entender por qué un cuadro era valioso o no. Creo que era una crítica sin ponerse en plan paternalista ni pedagógico, pero daba las claves para que tú por ti mismo descifraras por qué un cuadro era valioso y por qué en este cuadro, en la evolución de un pintor, había un avance o un retroceso, ¿no? Y esto lo puedes aplicar a la música, al cine, a la literatura, que al final, cuando lees crítica, te conviertes en mejor lector o en mejor, mejor aficionado a la música o al cine, ¿no? Como era Fernández Santos, que me parecía un crítico también portentoso porque te daba claves para entender, a leer mejor el cine, ¿no? Y eso ha saltado por igual el teatro también, ¿no? Bueno, fueron 2 años, lo pasé muy bien, pero al cabo de 2 años me llamó el director y me dijo que hacía un suplemento demasiado elitista y me destituyó. Bueno, pero lo pasé bien mientras duró. Fue una época fantástica. Y cuando le dieron el premio Nobel a Leibovitz, dediqué un número entero al periodismo, y además que todas las ilustraciones eran cómics, dibujos de cómic para ilustrar. Y la verdad que fue un número eso, de los números que me siento más orgulloso. Sí. Qué bien. Bueno, como siempre has tenido como una inquietud, ¿no? Que yo te la he notado incluso en el día de hoy, que era una persona, llamamos aquí fuguilla, ¿no? Que no fuguillas me llamaban, mi padre es un fuguillas. Fuguilla, tal cual además, sí, fuguillas. Pues no paran, ¿no? Entonces, de pronto, no sé si por encargo o por circunstancias,
haces incursiones en mundos extraños, ¿no? Recomiendo vivamente, ya sea en versión escrita, audio, que también está bastante bien, lo ha comentado antes Alfonso, El Celta no tiene la culpa. Y yo simplemente lo recomendaría por la dedicatoria. La dedicatoria es de las cosas más bonitas y más complejas que yo he leído en mucho tiempo. Y la dedicatoria solamente es a Cholo Armada, que también fue mi padre. Es un libro en el que, de alguna manera, miras atrás por primera vez sin ira o... Este libro fue una propuesta de Emilio Sánchez Mediavilla, uno de los editores Libros del Cao, que tiene esta colección que se llama Hooligans Ilustrados. Entonces, a mí no me gusta el fútbol, me interesa como fenómeno sociológico, pero tengo muchos amigos futboleros y me gusta escucharles porque aprendes cosas, ¿no? Pero no me gusta el fútbol, no. Pero me gusta que gane el Celta porque soy de Vigo, pero en realidad lo vivo con ninguna pasión, ¿no? Entonces, cuando me propuso él hacer un libro sobre el Celta, pues yo no sé nada del Celta. No, pero es que tu relación con tu padre me parece muy interesante, pero le había contado algo y tal. Mi padre había sido portero del Rápido de Bouzas, que es el equipo ahí, un equipo debe ser tercera regional de Bouzas, que es donde nació mi padre, y era un gran portero. Mi madre se ponía detrás de la portería cuando él jugaba. Después se dedicó al remo y después se hizo balandrista. Y mi padre ha sido un grandísimo campeón de vela. Fue campeón de España 3 veces y campeón de Europa. Y mi casa está llena de trofeos. Pero como parte de mi rechazo, pues cuando yo rechazaba la vela, aunque sé navegar, pero no me gustaba el mundo de la vela, del náutico, el Club Náutico de Vigo y todo lo que lo rodeaba, ¿no? Y entonces, bueno, durante muchos años esta especie de rechazo a mi padre pues estaba en ese bloque. Entonces este libro es un intento de reconciliación. Mi padre murió muy rápidamente, además, de Alzheimer y de Parkinson, y se quedó siempre pendiente una conversación, ¿no? Una larga conversación que lamento. Entonces este es un libro, pues un intento pues, de reconsideración y de valorar las partes positivas y de ser... bueno, lo que uno descubre con el paso del tiempo, ¿no? Esta especie de narcisismo de los jóvenes que nos creemos que sabemos lo que los padres no saben y forma parte un poco del proceso de crecimiento, ¿no? De rebelión contra todo. Y te das cuenta al final que él tiene sus razones y merecen ser escuchadas, ¿no? Es como volver a ser más ecuánime con tus padres. Somos demasiado, creo que, implacables con nuestros padres y esto es una especie como de revisión de lo que no hice en vida y, bueno, por lo menos hacerlo ahora, a toro pasado. Y luego en esas incursiones extrañas que hace, ¿no? Sin ser bebedor ni experto en vino, realizas el misterio de Vega Sicilia, ¿no? Bueno, eso fue que todos en la comida estábamos un poco asustados con la lección del vino hasta que nos ha dicho que él no entendía de vino y de bueno, por lo menos vamos a poder atenderlo bien. Pero esto fue una de las, esos trenes que pasan y de repente dice, bueno, pues mira qué suerte. Esto fue gracias a Pedro García Cuartango, el que fuera director del Mundo, que es un tipo fantástico. Cuando le echaron del Mundo, aterrizó en ABC y me mandaron a su casa a entrevistarle, un poco como entrevista de bienvenida. Y fui a su casa y claro, las casas dicen tanto de los entrevistados y su casa es una biblioteca. Y cuando ves la biblioteca de Cuartango te das cuenta de quién es Cuartango. Cuartango es un tipo que ha leído a Hegel, lo ha entendido y te lo explica. Entonces eso está al alcance de muy poca gente. Hegel, Kant, la novela negra y todo. Es un hombre de una curiosidad insaciable. Y un existencialista, porque Cuartango es una especie como de Unamuno viviente, tiene una visión así de la vida pues bastante pesarosa, ¿no? Pero es de un tipo de una humanidad y una escritura fantástica. Entonces le entrevisté, nos caímos muy bien, dijimos cariño, y cuando me echaron de ABC, prácticamente la única figura así de peso en ABC que me llamó indignado fue él. Dice, ¿cómo que te han echado esto? Bueno, le pareció inaceptable. Y bueno, tiempo después me llaman un día de Vega Sicilia porque Cuartango es muy amigo del dueño de Vega Sicilia, de Pablo Álvarez, que es el jefe delegado de la familia Álvarez, que son los que compraron la bodega hace 40 años y la transformaron en una gran empresa. El vino era famoso, pero no vendían en casi ningún sitio fuera de España, 3 o 4 países. Ahora venden en 160. Entonces le encargaron a él que hiciera un libro sobre la historia de Vega Sicilia. Y Cuartango le dijo al dueño de Vega Sicilia, no, yo no puedo, esto es mucho trabajo, no voy a ser capaz, pero mi amigo Alfonso Armada lo hará muy bien. Entonces nada, me llamaron a Vega Sicilia, conocí al dueño, hablamos, me hizo una propuesta a la que no podía negarme. He disfrutado muchísimo, me han dado libertad absoluta, lo hice con Luis de las Salas, que es un grandísimo fotógrafo, el libro tiene fotos de Luis de las Salas, de retratos además de todos los trabajadores, y el libro es fruto de muchísimas conversaciones con todo el mundo, desde el último podador, el último tonelero, los bodegueros, los enólogos y los altos cargos también, y contar un poco cómo una bodega y un buen vino es fruto del trabajo de muchísima gente.
como una especie de obra de teatro en la que participa mucha gente. Entonces se le da voces a toda la gente. Y aparte Vega Sicilia tiene, aparte de ser un vino extraordinario, cuando ves todo el proceso y cómo cuidan casi cada cepa como si fuera un jardín, y el tiempo que invierten en cada... Y además la sabiduría del viticultor, la sabiduría del enólogo, la verdad que te asombra, ¿no? Y después algo que a mí me maravilló y que me hizo comparar la experiencia del país y de ABC, y es el trato a los empleados. En Vega Sicilia hay muchas empresas que llevan 3 y 4 generaciones trabajando en Vega Sicilia y están orgullosos de pertenecer a la bodega y hacen algo que pienso que sería útil para otras empresas, ¿no? Que es tratar bien a tus empleados, pagarles bien y darles todos los medios para que hagan bien su trabajo y jamás estresarles. Trabajar despacio. Trabajar despacio es una especie de norma de la casa, ¿no? Haz las cosas bien y despreocúpate, lleva todos los medios y sé sincero en tu trabajo. Entonces esa especie de ambiente de trabajo como modelo empresarial me pareció admirable. Y bueno, fue un descubrimiento de las bodegas, de la forma de trabajar. Estuve también en Hungría porque compraron una de las bodegas húngaras vino de Tokaj y también ahí intentaron implantar el modelo de trabajo de Vega Sicilia y la verdad fue una experiencia, aprendí muchísimo, no sabía nada y además me tomé todos los Vega Sicilias necesarios para hacer bien el libro. Vamos a cerrar con la parte de la poesía, porque de la parte dramatúrgica, de la parte del teatro, los textos no están muy disponibles y queremos siempre referenciar cosas que podáis comprar, que podáis leer. Pero antes, si os parece, abrimos un espacio por si queréis aprovechar la oportunidad para alguna curiosidad, alguna pregunta. Alfonso, es el momento. Bruto. Es solo para la grabación. Tú habla que se graba. Bueno, agradecerte y además me sorprende muy gratamente la manera que tienen de hablar de los compañeros. Hablas con los compañeros de profesión, hablas con cariño y además con mucha admiración de algunos, evidentemente de algunos. Hay un tema que se nos queda, porque tu biografía es tan grande, que Reporteros Sin Fronteras, esa sección española que dirigiste, y además, aparte de que nos hables de ella, lo relacionaría con cuál es tu opinión sobre cómo tratan los medios españoles o cómo están viendo los medios españoles Ucrania, Gaza, Sudán, digamos ahora mismo estos 3 polos. Buena pregunta. Bueno, yo estuve en Reporteros Sin Fronteras como vicepresidente casi 8 años, con Malén Ruiz de Elvira, una periodista... Malén Aznárez, que fue la que me llevó a la vicepresidencia. Y cuando ella enfermó de cáncer, dejó por escrito que le gustaría que fuera yo, en fin, su sucesor. Yo no quería, pero bueno, al final, en ese momento me despidieron del periódico y entonces me dijo a mi mujer, no te queda más remedio que decir que sí, ¿no? Y estuve 4 años de presidente. Y fue una buena experiencia, ¿no? Tratar de ayudar a los compañeros. Bueno, creo que la labor de Reporteros Sin Fronteras es fundamental. Tenemos un problema ahora con las secciones alemana y francesa, que son las más potentes, las que tienen más medios, y de hecho los han ayudado a veces, porque en el tema palestino están teniendo una actitud bastante equiparable a sus gobiernos, ¿no? Sobre todo Alemania, ¿no? Están bastante de perfil, como con mucho miedo a criticar a Israel y los abusos de Israel. Y ahí la sección española es mucho más beligerante. La verdad es que, bueno, ¿cómo está tratando la prensa española? Bueno, yo creo que el tema de Ucrania creo que se ha cubierto bastante bien. Creo que se ha cubierto bastante bien porque ha habido, desde el inicio, había periodistas trabajando sobre el terreno con muchísima intensidad y con muchísima calidad. Hay una periodista de Valladolid, María Senovilla, que además es freelance y de hecho hace radio, televisión, un poco lo que hacía Gervasio cuando estaba yo con él, que iba enviado del Heraldo, pero iba como freelance, hacía miles de cosas para poder cubrirse los costes, ¿no? Y María Senovilla lleva varios periodos de meses trabajando sobre el terreno y haciendo unas crónicas buenísimas. Pero hay muy buena cobertura. Luis de Vega ha hecho crónicas buenísimas. Hay muy buenos reporteros. Televisión Española y Radio Nacional lo han cubierto muy bien. Creo que es una guerra en general. Ahora está pasando lo que casi pasa en los conflictos, esta especie de fatiga del conflicto, que la gente dice, bueno, esto ya es reiterativo y los medios empiezan a desentenderse, que es un error, pero bueno, forma parte de la naturaleza de las cosas. En el caso de Sudán, pues es un conflicto prácticamente del que no se habla. Ahora mismo llevan varios días intentando entrar en Sudán, no sé si lo han conseguido Patricia Simón y Ricardo García Vilanova,
que están en Chad y llevan varios días intentando entrar en Sudán para contar lo que está ocurriendo allí, que es una guerra devastadora de la que casi no se habla. Y en el caso de Gaza hay un problema gravísimo, y es que el gobierno israelí ha aprendido de otros gobiernos, se ha dado cuenta de que cuando tienes periodistas, al final esto acaba repercutiendo negativamente sobre las opiniones públicas, aunque eso tampoco acaba provocando que la ONU o quien pueda actuar actúe, porque esa es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que no ha podido entrar ningún periodista internacional en Gaza desde que empezó la represalia masiva del gobierno de Netanyahu en Gaza. Bueno, se cubre Cisjordania, pero no en Gaza. Y la cobertura es únicamente de periodistas gazatíes dentro de Gaza, que además están siendo o asesinados directamente o muriendo fruto de los bombardeos indiscriminados donde matan civiles constantemente, ¿no? Entonces la cobertura deja mucho que desear, porque es, bueno, y los medios están allí, que son medios gazatíes, muchos de ellos trabajan para agencias internacionales y mandan fotos, vídeos, y menos mal, ¿no? Pero falta una cobertura mucho más independiente, mucho más, no digo que no sea buena, pero siempre es mejor tener una mirada que no tengas ningún vínculo político ni personal con el lugar, aunque los estableces. Entonces, bueno, creo que se cubre como se puede, pero no está bien cubierto, desde luego, sobre todo el caso israelí. Manolo. Bueno, a mí me gustaría, porque tu trayectoria evidentemente es la de un periodista que no ha estado, con independencia de tu faceta, digamos, ideológica o lo que tú pienses, pero no has estado encasillado en un solo medio, ¿no? Entonces, a mí como seguidor, digamos, aunque discrepo por mi parte ideológica de muchos planteamientos, seguidor muchísimo del diario El País, me gustaría conocer, y te voy a poner un poco en compromiso, decir tu opinión sobre las últimas caídas que ha tenido el país, ¿no? Es decir, Vargas Llosa, Fernando Savater, el propio fundador, director, que también es muy crítico. Me gustaría escucharte un poco tu opinión sobre la situación de un diario que para muchos pues ha sido y es importante y bueno, pues la deriva, ¿no? Un poco en la que está. Bueno, partiendo de que creo que hay que leer más un periódico, El País es un gran periódico, pero creo que hay que leer más periódicos. Cuando yo estudiaba periodismo y salió El País, yo recuerdo que en Vigo a veces me recordía, porque llegaban a lo mejor 6 ejemplares a Vigo al principio, y recorría a veces distancias grandes para coger el periódico, ¿no? Entonces, era una obsesión leer el periódico, y lo he leído, ahora no lo leo todos los días, pero durante años y años lo he leído y he coleccionado además. Por ejemplo, el primer suplemento de cultura del País era así. Arte y pensamiento. Y tengo la colección completa encuadernada. Entonces, bueno, para mí la ilusión de mi vida, de hecho le mandé una vez una carta al periódico que salió en El País semanal diciendo que mi sueño era cruzarme con Rosa Montero por los pasillos, y al final lo conseguí, ¿no? Y la aprendí muchísimo a veces. Para mí fue una escuela de periodismo impresionante, porque en ese tiempo el periódico ganaba muchísimo dinero, había recursos, se invertía en periodismo, pero ya cuando estaba allí empecé a ver algunas cosas que no me gustaron. Y todo en gran medida empezó, creo, a estropearse con el caso Gal, cuando el periódico se puso de perfil y decidió pues darle bajonazo a la información del caso Gal y quitarle importancia. Y esto creo que fue un gran éxito del mundo. El mundo después ha cometido muchos errores, pero en ese caso, el mundo creo que fueron los periodistas del mundo los que más investigaron ese caso. Y El País ahí. Y después, cuando el periódico entró en bolsa y entró en el mundo de la televisión, también empezó a perder parte de su independencia, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban negociando con Asensio la cuestión de las privadas, según las negociaciones, las fotos que se publicaban de Asensio eran más favorecedoras o menos. Y después los vínculos con el poder eran muy ostensibles. Yo recuerdo que, por ejemplo, el que fue pues, bueno, ministro de Cultura, ministro de Exteriores, alto representante español, Solana, recuerdo que un viaje a Sarajevo le dispararon cuando cruzaba las líneas entre Serbia y las líneas bosnias. Y entonces me pidieron a mí una columna y yo, con toda la mala leche, hice una columna, en fin, sabiendo que eso iba a tener repercusiones, burlándome un poco de, en fin, del peligro que había corrido. Y entonces al día siguiente me llamó
su director, y me dijo, ¿cómo te atreves? Porque yo no hago opinión, pero era un artículo de opinión, pues de opinión, y bueno, sabía por qué llamaba con frecuencia para ver qué foto ponían de él. Había una relación, en fin, casi simbiótica entre el poder, el PSOE y el periódico. Creo que los vínculos afectivos del país con el PSOE han sido manifiestamente mejorables, en el sentido de hubiera sido más interesante que la distancia fuera mayor, igual que entre el ABC y el PP, ¿no? Creo que los partidos serían mejores si los medios afines fueran más críticos con sus seguidores. Bueno, yo afortunadamente me fui del país antes del ERE, que fue un corte y que al final eso estropeó el ambiente en el periódico. Porque el periódico tenía muchas virtudes, muchos defectos, pero creo que había siempre una voluntad de hacer un gran periódico. Y además el hecho de abrir por internacional, que era una especie de decisión ideológica, ¿no? Que el periódico se abría por internacional como una forma de dar peso, y cuando salió la forma de informar, el libro de estilo, creo que había una forma de hacer periodismo bastante inédita en España que hizo escuela. El ERE, que despidió a gente muy valiosa del periódico, y la forma de gestionar el ERE fue desastrosa, ¿no? Y desde entonces, bueno, ha habido pues estas derivas, ¿no? Sigue siendo un gran periódico. No lo compro todos los días, pero yo lo compré y siempre encuentras algo valioso. Y bueno, estas salidas recientes, pues bueno, había muchos lectores muy indignados con Savater. Yo le seguía leyendo porque, bueno, a veces estaba cuenta que estaba como provocando casi, pero de todos modos, cuando alguien dice, ¿cómo es posible que Savater dirigió hasta hace poco Claves de Razón Práctica, la revista que dirigía con Pradera? O sea que dentro del periódico ha sido muchas cosas y le han tratado muy bien. Entonces, bueno, estas pataletas últimas, bueno, son un poco penosas, ¿no? Pero para mí, yo agradecía que voces que no comulgan con la línea editorial me parece que enriquecen el periódico. Creo que debería haber más de eso en todos los medios, ¿no? Que no sean no sé, unánimes en sus críticas, ¿no? Creo que las voces que te ponen en cuestión creo que enriquecen el debate y enriquecen un poco el pensamiento de los lectores, ¿no? Y la última salida de Cebrián, bueno, Cebrián de todos modos hace tiempo que tiene una relación extraña con el periódico. Yo recuerdo cuando trabajaba en el periódico, era muy amigo de su secretaria, Nancy, que era norteamericana, y solo dirigía El País, y me decía Nancy, se cree Dios. Y esto era ya en los años 80, o sea que esto ha ido a peor, ¿no? Y después también su forma de gestionar la empresa, las decisiones empresariales cuando meterse en la televisión, creo que fue un grandísimo error. Esto crecer, como si esta especie de analogía de que crecer equivale a mejorar, creo que dejaron de hacer lo que hacían bien, que era periódico, y meterse en la tele y en otros negocios, que ha sido catastrófico. Si el periódico tiene una deuda de más de 1.000 millones de euros, y esto lo capeas como puedes y te obliga a tener relaciones con los bancos no siempre saludables, ¿no? O sea, la falta de independencia de los medios y sus vínculos y sus necesidades económicas al final limitan su capacidad de crítica, ¿no? A pesar de eso sigue siendo un periódico valioso, pero bueno, no he encontrado tampoco la manera. Creo que también hay un desentendimiento de muchos lectores que antes sentían la prensa como algo necesario y vital, y ahora es verdad que esta especie de vínculo se ha roto en gran medida, no solo con El País. Es que bueno. Frontera de sus juguetes favoritos. No, se lo voy a... Vale. Queremos terminar por la poesía y quizás proponiéndote, si quieres lo lees tú o lo leo yo, como veas mejor. Entre las distintas publicaciones, El mecanismo de las mareas, que es un proyecto en torno al desamor y a la parte más íntima de Alfonso, y luego esta maravilla que se llama La vida es una carretera secundaria, que es un libro pequeñito, súper bien editado. Cuéntanos el proyecto y si quieres cerramos con... Vale. Bueno, este libro está hecho al hilo de Por carreteras secundarias, que fue una propuesta que le hice a ABC de 2 veranos, bueno, primero un verano, recorrer toda España por carreteras secundarias, tratando de hacer algo que los periódicos no hacen. Los periódicos prestamos demasiada atención a lo que ocurre en Madrid o en Barcelona y somos muy reiterativos, con las mismas figuras constantemente, figuras que muchas no merecen tanto espacio porque no son ejemplares ni nos enseñan nada. Y a veces hay gente perdida en los pueblos haciendo bien su labor de cada día, y eso pasa en Cádiz y pasa en África, y son historias de vidas maravillosas de las que nadie habla, y solo hablan de un pueblo cuando hay un crimen o pasa una catástrofe. Entonces es un intento de huir de los caminos trillados del periodismo, desviarse de las autopistas, que además nos aíslan del paisaje, como los trenes de alta velocidad, y pararse, ir más despacio y encontrar historias perdidas.
Entonces, esto fueron 2 veranos para ABC por carreteras secundarias, y cada noche, al terminar de enviar las crónicas de mis diarios, yo hacía un poema. Y entonces estos poemas son los poemas que escribía cada noche al hilo de ese viaje por toda España. Lo digo porque veréis 2 publicaciones, una es la de las crónicas y otra es el libro de poemas. Frontera D, que nos la recordáis, tu proyecto ya profesional como jubilado. Bueno, profesional, bueno, está ya 15 años sí, ya. Pero ahora como jubilado con tus propios cuartos y más o menos. Y tus esfuerzos. Frontera D, pues bueno, intentaré ser breve. Frontera D surgió en Nueva York porque todos los días tenía la oficina en la ONU y hablaba con Antonio Lafuente, que era corresponsal de EFE en la ONU. Y nos veíamos en la cafetería, junto al río Oeste, veíamos pasar los barcos y decíamos, echando pestes de la prensa, criticándonos, qué desastre. Entonces un día dijimos, ¿por qué no dejamos de quejarnos y hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo y predicamos con el ejemplo? Y hacemos lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hacer una revista que se parezca un poquito al New Yorker, una revista semanal, bien hecha, con un equipo de verificación, que haga reportajes de largo aliento, que el periodista tenga un mes para trabajar las historias, con portadas con dibujos de Raúl, por ejemplo. Y bueno, estuvimos meses reuniéndonos, vine a Madrid, hicimos planes de negocio, montones de reuniones, hicimos 2 números 0, buscamos dinero, financiación y en el año 2008, en plena crisis, salimos, pero solo en digital. Y bueno, y fue una catástrofe, muchos amigos aportaron dinero, familiares, perdimos todo, pedí dinero prestado, bueno, un desastre. Desde el punto de vista, como muchos periodistas no sabemos llevar los números, eso es un desastre, pues bueno. Pero a pesar de todo, llevamos 15 años, la revista sigue saliendo y hacemos sin dinero, con la ayuda de montones de colaboradores que trabajan por amor al arte, lo cual es una fórmula pésima. Esta revista está basada en 2 principios económicamente catastróficos, que es la autoexplotación y el entusiasmo. Entonces, como tenemos reservas inagotables de ambas de momento, pues hacemos una revista en la que publicamos lo que nos da la gana, de cosas que van llegando, que yo propongo, y bueno, y nos damos. Esta noche sale el próximo número, sale cada 15 días, y publicamos eso, todo tipo de cosas, mucha poesía, África cuando podemos, y bueno, cosas que mandan, que llegan, que propongo, prepublicaciones, pospublicaciones. Y nos damos el gusto de publicar cosas larguísimas. Una entrevista con Lezama Lima, que estaba olvidada, que tenía 100 páginas, la hemos publicado. Una enciclopedia sobre la pobreza en Cataluña, que ha hecho Jesús Martínez, un gran reportero catalán. Una enciclopedia que ha salido en papel en catalán y castellano sobre la pobreza en Barcelona, que tiene 700 páginas, la hemos publicado entera. O el informe Nemtsov, que analizaba precisamente, que se titula Putin es la guerra, un texto en ruso que hablaba de la involucración de Rusia en Ucrania antes de la última ofensiva, lleno de vídeos, tenía 100 páginas en ruso, lo tradujimos, lo publicamos, desde entonces no se puede ver Frontera D en Rusia. Pues hacemos estas cosas que valen la pena, aunque tengamos pocos lectores, pero es muy divertido. Muy bien, recomendado queda. Y gracias. Bien, pues yo había seleccionado 3 poemas, si quieres lo lees tú. Sí, encantado. Vale. Ahora me encanta que tú lo selecciones. Sí, por intereses comunes. Vale. Has mencionado a Sánchez Ferlosio, me gustaría que leyera el poema de Sánchez Ferlosio. Luego un poema muy, muy cortito que se llama Confesión, que lo elegí porque lo escribió en Arco. Digo, ¿qué escribiría en Arco? Y me pareció tan bonito. Es sobre, el tema es la impostura, que, bueno, que es un tema que los que somos grandes impostores lo vivimos casi... Todos somos impostores. Sí. Y luego, por último, un poema muy alegre, muy bonito, que se llama La trama de los afectos y que te resume como lo que eres, o lo que querrías ser, como un portugués. Pero que está inspirado en un personaje del que hablamos y que despierta mucha animadversión, que es Arcadio Espada, sí. Que tiene un libro precioso que se llama Ebro Orbe, que es un libro precioso y habla precisamente de cómo en España se ha roto la trama de los afectos, que es una fórmula hermosa de decir, pues eso. Entonces vamos a terminar con estos 3 poemas, despedimos a este grafómano compulsivo, porque veréis que no me ha dado tiempo a citar todo lo que ha publicado. Es imposible, es imposible. La tarjeta es bastante completa, pero faltan cosas, porque además no tiene una biografía oficial y entonces está todo como disperso y troceado. Una biografía oficial está bien. Un magnífico escritor. Yo quitaría, eres periodista, pero un escritor estupendo. Entonces, finalizamos con estos 3 poemas. Me han comentado por intendencia que si hay alguien del ciclo de corresponsales culturales que puede firmar al final, y invitaros a comprar sus libros porque merece mucho la pena. Así Muchas que gracias. Aquí tenemos, los tienen marcados.
Sí, este es el primer poema del libro, porque el viaje empezó en 18 de julio. 18 de julio a Rafael Sánchez Ferlosio. Nada que celebrar, salvo que el jarama nos sale al encuentro como un río sin pasado, sin cadáveres, sin bañistas, sin más historia que la que queramos comprar. Un río tan discreto como las carreteras secundarias, que elegimos como quien piensa que tiene que haber otro camino, aunque la muerte sea siempre el final. Confesión. Hace tiempo que no tengo nada que decir y que si lo sigo haciendo es porque engañarme se ha convertido en una forma de ser. La trama de los afectos. Propongo una España que traslade su capital a Lisboa y que sus súbditos no sean más que ciudadanos, sujetos de derechos, a viejos tranvías, leer los periódicos en los cafés, escuchar no solo por cortesía, dar de comer a los pájaros, votar sin avergonzarnos, pasear todos los días, comer caliente al menos una vez al día, dormir en la calle por voluntad y no permitir que ningún energúmeno vuelva a doblar la barra blanquirroja de las barberías para formar aduanas. Gracias. Perfecto. Muy bien.